Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros, así que tenga cuidado con lo que dice, con lo que le dicen y con lo que lee. No todo es Así verdad. Aunque algunas cosas quisiéramos que realmente todos los días no fueran verdad, después de todo lo que hemos visto que pasa en nuestro país. Vamos a hablar ya mismo con el presidente del directorio de las empresas públicas de EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, que está en proceso de disolución por orden del presidente de la República, Daniel Noboa. Jorge Benavides va a estar con nosotros ya mismo. El decreto ejecutivo 37 del presidente Noboa dispuso que la empresa coordinadora de empresas públicas sea eliminada. Un proceso que tomará su tiempo, que tiene que tener varios pasos a cumplirse. Son 3 empresas públicas las que están bajo el paraguas de EMCO. Ya está con nosotros Jorge Benavides para explicarnos, porque en lo primero que él empezó a trabajar es en el plan para aplicar esta disolución ordenada en el decreto 37 por el presidente Noboa. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenos días. ¿Cómo está el proceso? Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que de liquidación. En un primer momento, lo que se ha hecho es cumplir con el decreto número 37 en cuanto al tema de señalar el procedimiento. A grandes líneas, señalar que son al menos 2 fases. Un primer momento supone la reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, porque la integración de los directorios de las distintas empresas públicas observa a EMCO como uno de sus integrantes. Y adicionalmente se establece que el presidente del directorio de EMCO preside todos los directorios de las empresas públicas. En ese sentido, el primer momento supondrá una reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, concretamente al artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para que en un segundo momento ya se proceda con el decreto ejecutivo que proceda a la extinción y la liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas. Es Como decir, digo, eso tiene que entonces, pasar se por la trata de Asamblea algunas Nacional. fases. ¿Perdón? Tiene que pasar por la Asamblea Nacional primero. Sí, ese es el criterio que mantenemos en el informe técnico jurídico de procedimiento. Ahora, ¿quién está preparando ese proyecto? Si es que es un informe, es un criterio jurídico, ¿ya hicieron la consulta a la Asamblea Nacional, por ejemplo? No, o sea, la potestad radica en el presidente de la República. Ujú, ujú. Como un dato informativo, las empresas públicas se crean y se extinguen por medio de decreto ejecutivo, Así es. pero es un Ajá. procedimiento que está reglamentado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Lo primero que se ha hecho con el decreto ejecutivo número 37 es presentar el informe de procedimiento, que señala que primero debe haber una reforma a la ley para luego proceder ya a la extinción. Una vez que nosotros hemos remitido ya a la Presidencia de la República este informe, solicitamos 2 cosas puntuales. El primero, siguiendo el procedimiento para extinguir la empresa pública establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que de parte del Ejecutivo, de la entidad que corresponda, se envíe un informe a su vez de cuál es la causal que se aplicaría para la extinción de la empresa pública. La ley establece 2 causales, por motivos económicos o motivos de interés nacional, la primera causal, o la segunda causal, que no se esté cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada la empresa pública. Una vez que se remita esa información, como directorio de EMCO conocemos esa resolución. El directorio de la empresa coordinadora aprueba esa resolución y eso se envía nuevamente al presidente de la República para que en esa fase sí ya emita el decreto ejecutivo que extingue a la empresa. ¿Cuáles son las causales que se están argumentando para proceder con la orden presidencial? De nuestra parte, cumpliendo de manera objetiva lo que solicita ese decreto ejecutivo, básicamente es explicar el procedimiento. Corresponde a la Presidencia de la República, a través del organismo correspondiente, señalar cuál es la causal que al criterio de la Presidencia de la República sea la que se debe aplicar. Básicamente este primer informe, siguiendo el tenor de lo solicitado, expedir un informe técnico jurídico para conocer cuáles son los procedimientos de extinción de la empresa,
es esencialmente procedimental. No se toca todavía temas sustantivos que irán, por ejemplo, en el decreto ejecutivo que extingue. Temas sustantivos como, por ejemplo, el tema de qué entidad asume las atribuciones que actualmente tiene EMCO de coordinación y seguimiento de las empresas públicas. Jorge, buenos días. Yo quiero preguntarle justamente por eso, ¿cuánto tiempo podrá tomar este finiquito de EMCO? Entiendo que el proceso será pausado y lento, y también qué va a pasar con las funciones que tenía EMCO, qué las atribuciones deberán pasar a otras entidades, si usted considera a cuáles. Es clave lo que usted señala, Verónica, precisamente para evitar que no exista una descoordinación con las actividades cotidianas de las empresas, es que EMCO tendrá que cumplir con sus funciones hasta el momento mismo en que se declare la extinción. Y obviamente, previo a eso, ya que se determine en ese decreto ejecutivo que otra entidad pueda asumir funciones. Poniendo un ejemplo, la atribución de coordinación de los directorios de las distintas empresas públicas anteriormente por normativa lo tenía la Secretaría Nacional de Planificación, lo que era antes EMPLADES, digamos. Entonces, justamente lo que se solicita a Presidencia es que a través del órgano correspondiente señalen cuál es esa entidad que asumiría estas competencias, porque si usted, por ejemplo, liquida la empresa pública sin establecer las atribuciones de coordinación de directorios para las distintas empresas públicas, quedaría en acefalía la presidencia del directorio y la integración de EMCO de las distintas empresas y, por ejemplo, no pudiese nombrar a los gerentes generales, aprobar presupuestos prorrogados y demás. ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso? Incluso en el informe ya se recomienda que, como es un tema económico, puede ser incluida la reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas en un decreto económico urgente, que el presidente de la República, en uso de su potestad constitucional y legal, pudiese enviar a la Asamblea Nacional, luego de que se discuta y se aprueba el proyecto de ley que fue enviado en materia energética. Y luego de eso ya se emitiría el correspondiente informe de presidencia que conozca el directorio de EMCO y luego el decreto ejecutivo que liquide la empresa. Ahora, digamos, vamos un poco adelante en el tiempo para luego regresar, porque me da curiosidad saber, Jorge, qué pasa después de la liquidación de EMCO. Las tres empresas que están son 13, ¿verdad? Que están bajo el paraguas de EMCO en este momento, ¿cómo van a operar? ¿Vuelve a ser lo que pasaba antes de que se cree la empresa coordinadora de empresas públicas? ¿Cuál es el panorama que se espera? Importante su señalamiento, Milton, justamente para indicar que previo a que el presidente del directorio de EMCO presida todas las empresas públicas, la figura que presidía los distintos directorios era el ministro del ramo correspondiente. Pongo un ejemplo. Si hablamos de electricidad, hablamos de minería, hablamos de petróleos, de hidrocarburos en general, quien presidiría ese directorio es el ministro de Energía y Minas, el ministro de la cartera de Estado correspondiente. Y obviamente ahí lo importante, más allá de la figura que por el momento estoy ocupando, digamos, de la figura del presidente del directorio, lo clave en sí son las atribuciones que tiene EMCO. ¿EMCO qué hace? Revisa, analiza, prepara los documentos que son discutidos y que luego tienen conformidad de los distintos ministerios que integran los distintos directorios. Entonces, aquí lo realmente importante es que una vez que se proceda a la modificación, reitero, ¿por qué? De la Ley Orgánica de Empresas Públicas, porque EMCO integra los distintos directorios y el presidente del directorio de EMCO preside todos los directorios de las empresas públicas. Por jerarquía normativa incluso es necesario hacer esa reforma, esa ley orgánica, para posteriormente pasar con el decreto. Ahora, el Es ánimo, que la... ujú. Sí, El perdón. ánimo, el ánimo del presidente, imagino que usted ha conversado con él. eh, ¿Cuál es? ¿Por qué eliminar a EMCO? ¿En qué le beneficia a la gestión de gobierno y al Estado eliminar EMCO? ¿O cuál es la idea que tiene? Bueno, lo que hay que dejar claro a la ciudadanía es que es una potestad del presidente de la República vía Total- decreto ejecutivo sí, el crear totalmente. o extinguirla. Y están las causales que están establecidas en la normativa. Puede ser un tema de que la coordinación, como establece la propia Constitución, la política pública depende del ente rector, que es el ministerio correspondiente, tenga una relación directa la presidencia del directorio en manos del ministro correspondiente del área con la ejecución de qué es lo que se encarga básicamente las empresas públicas. También es un criterio, digamos, administrativo de funcionamiento. Lo importante acá, y se deja muy claro en el informe, es que las atribuciones que tiene EMCO de coordinación, de seguimiento, que están en la Constitución, que están en la ley, deben continuar.
sea en otra entidad, se crea una entidad distinta, se crea una unidad técnica, una dirección debajo de la Secretaría que considere pertinente la Presidencia de la República, pero esas funciones deben continuar. Son las 8:33, estamos hablando con Jorge Benavides, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Jorge, usted ha dicho en otros medios de comunicación que más allá de la decisión que tome el presidente, en este caso, que es la disolución de EMCO, se recomienda, hay organismos internacionales que recomiendan la existencia de una entidad que coordine las entidades corporativas de un gobierno. Usted también ha dicho que la coordinación de los procesos de contratación y demás debe mantenerse. ¿Cómo cree que debería darse este proceso? Es importante lo que resalta Verónica justamente para señalar como ejemplo lo que señala la OCDE. Ecuador es parte de la OCDE en otros tipos de comités de producción, de empleo, en asuntos sociales, pero no entra todavía en temas de productividad o de empresas públicas, que incluso en gobiernos pasados se estaba haciendo los esfuerzos correspondientes para adherir a esta instancia internacional que es de suma relevancia para el manejo de estas áreas, de estos sectores. ¿Qué recomiendan esos organismos internacionales? Que se creen unidades independientes del ministerio rector para poder coordinar adecuadamente la ejecución, la eficiencia, la transparencia de las empresas públicas. Quiero ser claro en un tema, más allá de la existencia o no de EMCO, sus funciones de coordinación están en la norma y por tanto debe haber alguna entidad que asuma esas atribuciones. Diseños normativos que puedan cubrir todos los potenciales hechos o casos que pudiesen darse en un mal manejo del gobierno corporativo no existe. El buen gobierno corporativo depende en gran medida de que haya funcionarios públicos comprometidos con la cosa pública, con el respeto a la Constitución y a la ley. Por lo tanto, lo que se deja claro en este informe es que si bien la normativa pudiese dejar como opción que sean alguna unidad que ya exista o alguna cartera de Estado que exista actualmente en la administración pública, lo que recomiendan organismos internacionales es que sean entes especializados en materia, por ejemplo, puntualmente de gobierno corporativo, los que asuman el tema de gestión y coordinación. Pero como he dicho, finalmente es una potestad del presidente de la República y en esa medida se tendrá que cumplir lo señalado por el primer mandatario, obviamente enmarcado en el procedimiento de extinción de las empresas públicas que está en la ley orgánica de empresas públicas. Bueno, a usted le tocó asumir en un momento complicado porque se salía de un escándalo de corrupción por el cual, digamos que pasó todo lo que pasó con la disolución de la Asamblea, el cambio de gobierno, etcétera, y ahora le toca sepultarla. ¿Cómo está funcionando en este momento? ¿Cómo están funcionando las empresas públicas? Teníamos un alto número de gerentes que eran solamente encargados o subrogantes. ¿Qué pasa con Selec, por ejemplo? ¿Qué pasa yo le voy a preguntar qué pasa con Petroecuador, que todavía no tiene gerente o por lo menos no hay una definición clara de lo que se tiene que hacer ahí? Justamente con usted, Milton, tuvimos diálogos previos respecto a la cantidad de gerentes que ocupaban las gerencias siendo subrogantes y no titulares. Y eso da cuenta de los problemas estructurales que existen en las empresas Bueno, públicas. eran 5 subrogantes, ¿verdad? Exactamente. De Y siete, siete de oficiales. Ajá. siete, de siete de sectores estratégicos, donde, como siempre he señalado, de manera coloquial, está la riqueza de la nación. 5 eran gerentes subrogantes. Y eso daba cuenta de una serie de problemas estructurales que no dependían solamente de las empresas públicas, sino que tenían relación incluso, por ejemplo, con la función judicial. Cuando señalo la función judicial, puntualmente me refiero que cuando lo más complejo que tienen las distintas empresas públicas es el peso de los contratos colectivos, los pasivos laborales. Por ejemplo, en cosas puntuales, cuando se demandan por medio de acciones de protección el cambio de régimen laboral, es decir, que los funcionarios de las empresas públicas que están regidos a la ley orgánica de empresas públicas pasen a beneficiarse de los beneficios que tienen los contratos colectivos que se aplican básicamente a las personas que se someten al Código del Trabajo. Y esto se crea por resoluciones judiciales. Entonces, eso acrecienta los problemas que tienen las distintas empresas. Y esto es una constante, no solamente en el ámbito de las empresas. Por supuesto que hay que respetar los derechos laborales, pero es clave que los distintos gerentes generales, cuando realizan los procesos de negociación de los contratos colectivos, se enmarquen en lo que establece la Constitución, la ley, incluso decretos que fueron emitidos por la Asamblea Constituyente en su momento para evitar beneficios que sean exorbitantes y que pongan en riesgo la existencia mismo de la empresa. ¿Qué se ha hecho en estos 6 meses? Se ha hecho más de 50 directorios
y actualmente esta semana estamos con directorios para la aprobación de los presupuestos prorrogados del año 2024, por lo que ocurrió la muerte cruzada. Estamos con presupuestos prorrogados, estamos conociendo el informe trimestral, ya se ha hecho evaluación, se solicitó en su momento, incluso antes de que culmine la administración del expresidente Lazo, el tema incluso de disponibilidad de cargos, y en ese sentido, por ejemplo, ha sido cambiado ya el gerente de EMCO, el gerente de SELEC, y estuvo, bueno, está en funciones todavía el gerente general subrogante Eduardo Miranda de Petroecuador, que ha presentado su renuncia por motivos de salud, pero el directorio aún no conoce, se está analizando perfiles para que se nombre ya a un gerente titular, obviamente coordinado con el Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría de Planificación. ¿Cuándo tienen directorio de Petroecuador para elegir a un nuevo gerente? Todavía no hay, hasta el momento se está analizando los distintos perfiles para proceder a dar conocimiento de la presentación de renuncia que hace el gerente actual para designar al siguiente gerente. ¿Quién es el gerente de SELEC ya designado? El gerente de SELEC designado que cambia al general, al ingeniero Uquillas. Uquillas, sí, el gerente general que cambia al ingeniero Uquillas es Paulo Urgilés. Paulo Urgilés es el nuevo gerente de SELEC. Bien. Todos están con la figura de subrogantes, sí. Todos con subrogantes. Y por eso lo que queremos hacer en el caso de Petroecuador puntualmente es nombrar ya a un gerente titular. Y para el gerente titular hay un procedimiento que emite EMCO como política de directorio, que es el aval de los perfiles, es decir, una política de análisis de los distintos, de valoración de perfiles para que la gente con mayores competencias, formación y sobre todo experiencia en el área vaya a gerenciar la empresa más importante del Ecuador. Como un dato, esto también siempre se señala en todos los diálogos e intervenciones. Por ejemplo, durante los primeros 6 meses, las empresas públicas en general generaron 9,000 millones de dólares. De esos 9,000 millones de dólares, casi 2,000 millones son utilidades. Y de todo ese conjunto de ingresos, el 78% pertenece a lo que genera Petroecuador. Entonces es clave ya la designación de su gerente general, debidamente coordinado, por supuesto, con el Ministerio del Ramo y con la Secretaría de Planificación, porque ahí se presenta una terna, hay un proceso de evaluación, de calificación de perfiles y luego es la decisión. Bueno, finalmente, ¿cuándo usted cree que el proceso de disolución de EMCO esté listo? O terminado, perdón. Como le digo, a nuestro criterio queda supeditado primero a una reforma de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Por qué? Porque la integración de los distintos directorios observa a EMCO como uno de sus integrantes y adicionalmente establece que el presidente de todas las empresas públicas es el presidente del directorio de EMCO. ¿Qué proponemos? Que se envíe por parte de Presidencia de la República en un proyecto económico urgente la modificación a estos artículos de la ley y posteriormente a ello, cuando ya desde Presidencia, una vez que nosotros ya hemos emitido el informe de procedimiento, se señale cuál es la causal. Nosotros mismos como EMCO no podemos decir cuál es la causal porque el procedimiento establece que depende de la función ejecutiva, la petición de extinción de la empresa pública, la causal, como directorio se conoce, y después de eso sí se emita el decreto económico, el decreto de extinción. Clave señalar que finalmente en ese decreto ejecutivo que extinga EMCO tiene que constar, por ejemplo, a qué entidad pasan esas atribuciones que actualmente tiene EMCO de cara a la coordinación de empresas públicas. ¿Qué pasa con los temas de los funcionarios que actualmente están en EMCO? Si hay procesos de desvinculación, tendrá que salir con indemnizaciones si se trata de funcionarios de carrera. Y obviamente en esto hay una afectación presupuestaria y hay intervención del Ministerio de Economía y Finanzas. Se señalará cuáles serán, después de un proceso de evaluación, los funcionarios que pasen a las otras entidades y se nombra, ojo, un liquidador para llevar a cabo el proceso de liquidación, como ocurre con cualquiera de las otras empresas públicas que han sido liquidadas. Bien, 8:42. Le quiero agradecer, Jorge, por habernos acompañado. Jorge Benavides es presidente del directorio de EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas. Gracias por acompañarnos y que tenga un gran 2024. Gracias, Milton. Igual, gracias, Verónica. Solamente afirmar que lo llevaremos al proceso de manera ordenada, transparente y siempre comunicando de los avances del proceso de liquidación y extinción. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias.